que fue el que quedó pendiente en la clase anterior, ¿ya? Es muy importante que ahora tengan su cuaderno y su lápiz para tomar apuntes, ¿ya? Porque vamos a ir dando ejemplos y practicando todos los detalles que ustedes tienen que tener en consideración para poder desarrollar la guía número 8 que van a tener que enviar hoy día antes de las 00, ¿ya? Así que por lo tanto tengan su cuaderno y lápiz a mano y les cuento que vamos a retomar un poquito lo que hablamos la clase número 7 respecto al método de tanteo, que fue lo que se hizo en la guía 7, la guía pasada. Vamos a retomar los ejercicios y lo vamos a hacer con la colaboración de la profesora Andrea, quien va a contarles cómo era que la manera correcta de desarrollar esos ejercicios, ¿ya? Así es que si pudieran tener la guía a mano o simplemente anotan el ejercicio en su cuaderno y prestan mucha atención, ¿ya? Esto que estamos viendo acá es lo que explicamos en la clase número 7, así es que no lo vamos a volver a retomar, que era respecto a cómo se estructuraba una reacción química, ¿ya? Porque esto lo llevamos viendo ya en varias oportunidades. ¿O alguien tiene alguna duda respecto a eso? A ver, me gustaría que puedan decirlo por chat o en altavoz. Ustedes saben que aquí tenemos confianza para conversar y es mucho mejor si plantean sus inquietudes en voz alta porque de repente puede ser la inquietud de muchos otros, ¿ya? ¿Hay algo de la clase anterior que no les quedó claro? Que me lo mencionen, por favor, respecto a cómo se estructuraba una ecuación química. Yo no entendí eso y aparte el método de tanteo tampoco lo entendí más tanto. Mm, ¿Quién está hablándome? ¿Cómo se llama usted? Sebastián Jara de Primera Araucaria. Sebastián Jara. Bien, entonces me imagino que Sebastián igual debe representar la voz de varios compañeros más, así que en honor a eso vamos a hablar un poquito de cómo se planteaba una ecuación química. Como yo les mencioné, las reacciones químicas ocurren a diario en todo momento, en nuestra cocina, en nuestro sistema, en nuestro organismo, ¿ya? Entonces, las ecuaciones químicas tienen una forma de representarse de manera gráfica, ¿ya? Que es a través de escribir la fórmula de los compuestos que están reaccionando, ¿ya? Y eso es lo que nosotros definíamos como ecuación química. ¿Qué son las ecuaciones químicas? Eso es lo que nosotros nos planteamos la clase pasada. Y aquí, como respuesta a eso, teníamos que las ecuaciones químicas se emplean para representar de manera gráfica a una reacción química, ¿ya? Nos permite representar qué es lo que está sucediendo en una reacción química. Es decir, podemos ver gráficamente cuáles son los compuestos que están interactuando, que se están mezclando. Y también vamos a poder ver gráficamente cuál es el resultado de esa interacción entre compuestos que ocurrió, ¿ya? Entonces era muy importante que ustedes tengan en consideración que en una ecuación química hay reactantes y hay productos, ¿ya? Eso tienen que tenerlo súper claro, que una ecuación química se plantea de dos grandes partes, que es lo que vemos acá, reactantes y productos. Se ve la pantalla, ¿cierto? Ustedes están viendo lo mismo que yo, estamos viendo aquí escribiendo ecuaciones químicas, ¿sí? Ya. Entonces, las dos partes que constituyen una ecuación química van a ser reactantes y productos. Por ejemplo, aquí teníamos la ecuación química de la corrosión del hierro. Para que ocurra corrosión del hierro, el hierro va a interactuar químicamente con el oxígeno, que es un oxidante, ¿ya? Por eso es que ustedes ven que las cosas metálicas se colocan, de repente se oxidan y adquieren otro tono, otra textura, ¿ya? Y eso es lo que ocurrió ahí, fue una corrosión. Y eso es una reacción química, ¿ya? Y esta reacción química yo la voy a escribir o la voy a representar gráficamente, sabiendo, primero que todo, que tengo reactantes y que tengo productos. Y que estos reactantes yo los voy a escribir gráficamente con sus símbolos químicos. Por ejemplo,
el símbolo químico, el símbolo... Ay, ¿qué pasó? El símbolo químico del hierro. ¿Quién podría decirme cuál es el símbolo químico del hierro? Fe. Fe. Fe, ¿cierto? Correcto. ¿Y el símbolo químico del oxígeno? O. O. Entonces, súper bien. Entonces, como vemos aquí en la ecuación, tenemos que está interactuando el hierro con el oxígeno y que el hierro está en estado sólido. Esa S que está en color verde que se ve aquí, significa o me está indicando cuál es el estado de agregación o el estado en que se encuentra este elemento químico, ¿ya? Y todas esas partes que están aquí mencionadas en esta diapositiva están diciéndome cómo yo tengo que escribir una ecuación química cuando la quiera plantear gráficamente, ¿ya? Entonces, retomemos. En una ecuación química van a haber reactantes y van a haber productos, ¿ya? Y los reactantes y los productos van a estar separados por una flecha. Esta flecha me va a indicar el sentido de la reacción química y está diciéndome que lo que está en los reactantes interactuó y se transformó en otro compuesto. Hasta ahí, ¿cómo vamos de claros? Bien. Ya. Entonces, cuando yo quiero escribir que hierro interactúa con oxígeno, voy a colocar un signo más para decir que hierro, o fierro también se puede llamar, reacciona con oxígeno, ¿ya? Y oxígeno está en estado gaseoso. Si ustedes se fijan, hay una G en verde, que me indica que está en estado gaseoso. Y al reaccionar estos dos componentes, estos dos elementos, van a transformarse en óxido de hierro, que la fórmula de este compuesto químico es Fe2O3, ¿ya? Lo que está aquí en rojo, que serían estos numeritos que están acá adelante, me están indicando, ese coeficiente estequiométrico me está indicando qué cantidad tengo yo de este compuesto y de este otro compuesto, ¿ya? Y cuando nosotros balanceamos las ecuaciones químicas, lo que vamos a hacer es jugar con estos coeficientes estequiométricos, con estas proporciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en realidad vamos a recordar, porque esto sí lo mencionamos en la clase anterior, que una ecuación química o una reacción química debe estar balanceada, debe estar proporcional, tanto en los reactantes como en los productos. Tiene que tener la misma cantidad, la misma proporción, ¿ya? Que la ley de conservación de masas. La misma cantidad o la misma masa que tengo en los reactantes tiene que también estar en los productos. Ya, esa es la primera parte de cómo yo planteo una ecuación química, cómo la escribo gráficamente. Reactantes, productos, el símbolo que me indica el estado de agregación, la flecha que separa reactantes de productos y los coeficientes estequiométricos que esos me van a permitir balancear la ecuación. Aquí vemos lo que les estaba mencionando, que el numerito que se coloca delante del compuesto, que en este caso sería X, se llama coeficiente estequiométrico. El subíndice, ese número chiquitito que siempre va al pie de la fórmula, se llama coeficiente atómico. Y A es el símbolo del elemento que usted está utilizando en la reacción química, que puede ser un elemento o puede estar conjugado en un compuesto. ¿Ya? Este experimento no lo vamos a ver hoy día. Vamos a pasar directamente. Aquí vamos a hablar un poquito más de la ley de conservación de la masa, ya que esto es importante porque esto nos está indicando que existen leyes que rigen cómo ocurre una reacción química o cómo van a interactuar los componentes, ¿ya? Entonces, la ley de conservación de la masa dice
que para que una ecuación química represente verdaderamente una reacción, el mismo número y tipo de átomos deben estar presentes al lado izquierdo y al lado derecho de la flecha, ¿ya? Es decir, que la ecuación debe cumplir con la ley de conservación de los átomos, ¿ya? Que lo que les decía antes, que la misma cantidad de átomos que tengo en los reactantes tiene que estar en los productos. Dice, ejemplifiquemos con la formación de una molécula de agua. El agua. ¿Cuál es la fórmula química del agua? ¿Quién se la sabe? H2O. 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 Muy bien. H2O, y me está indicando que qué elementos químicos están formando el agua. Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Entonces, si yo quiero plantear esa idea que tengo de que el agua se forma a través del hidrógeno y del oxígeno, ¿cómo debería escribir esta fórmula química? ¿O cómo debería graficar esta ecuación? Voy a tomar el hidrógeno, cuyo símbolo químico es H. Voy a colocar el signo más, que significa que hidrógeno está reaccionando con oxígeno en este caso, y la flecha me dice para formar o se transforma en H2O, que sería agua. Ahora, si yo quiero representar esto molecularmente con dibujitos, le asigno, siempre los átomos se grafican como circulitos, ¿cierto? Como esferas. Entonces voy a asignarle un color a cada elemento. En este caso aquí, el ejemplo me indica que hidrógeno es agua, o sea, hidrógeno es blanco, y a oxígeno se le colocó el color naranjo, rojo, y la manera en la cual interactúan estos átomos, tenemos aquí el oxígeno, un oxígeno central, y los hidrógenos alrededor. Entonces dice, debe haber igual número de átomos de cada tipo en ambos lados de la flecha. Y va a ocurrir una reorganización atómica, pero la ecuación está desequilibrada. Veamos, ¿cuántos átomos de hidrógeno tenemos en el lado de los reactantes? En el ejemplo acá arriba, 2. ¿cuántos átomos de hidrógeno? 2. 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo en los reactantes? 2. Tengo 2. 2. Bien, y ahora veamos en los productos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo en los productos? 2. 2. ¿Y de oxígeno? 1. Tengo solo 1. ¿Se cumple la ley de conservación de masas? No. No. No se cumple. ¿Por qué? Porque está desproporcionado. No estoy teniendo la misma cantidad de átomos en los reactantes que en los productos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar algún método para equilibrarla. Entonces dice, para que no sobren ni falten átomos de cada tipo a ambos lados de la flecha, se escriben números delante de los símbolos, ¿ya? Números delante de los símbolos, que serían estos coeficientes que están acá, que indican la cantidad de átomos en moléculas que participan en la reacción. Así la ecuación va a estar equilibrada. Y la ley de conservación de masa establece que la materia no se crea ni se destruye, sino que se mantiene constante durante el proceso de transformación. Entonces, ¿qué vamos a tomar de apunte acá? Ley de conservación de masa, ¿qué es lo que está indicándome? Lo van a escribir con sus términos, con sus palabras. ¿Ya? ¿Qué es lo que entendieron de la ley de conservación de masa? Que es la ley que rige cómo debe estar equilibrada una ecuación química. ¿Quién podría decirme con sus palabras qué va a escribir? Se gana un puntito para el desarrollo de su guía. Una décima, a ver. La ley de conservación de masa te pide que tenés que equilibrar los reactantes con los productos. Perfecto. ¿Y de qué manera yo voy a equilibrar la cantidad de átomos que hay de los reactantes y los productos? Obteniendo los mismos números de coeficiente de átomos. Perfecto. Entonces tenemos aquí a Vicente Fuentes y a Cristóbal Lagniel, ¿o no? ¿Que participaron? Sí. Correcto. ¿De qué curso son? ¿Me indican? Para tomar aquí el Primero apunte Rayet. de
Vicente y Cristóbal. Ambos son del primero Arrayán. No. No sé si... No. Yo soy del primero Avellano. Ay. Primero Avellano y primero Arrayán. Ya, súper. Entonces, teniendo claro eso, podemos continuar para hablar un poquito del método de tanteo, que es básicamente ir buscando la manera en que voy a equilibrar mi ecuación química, y para eso le dejo el espacio a la profesora Andrea Seguel. ¿Se escucha? Sí. Sí, Ya. No sé si recuerdan ustedes, pero en la guía anterior, en la guía número 7, teníamos que equilibrar ecuaciones a través de este método de tanteo. Tenemos que tener la base de que la ecuación va a estar balanceada cuando encontramos la misma cantidad de átomos tanto en reactantes como en productos. Ese es el momento en el que la ecuación está balanceada. El método de tanteo es el método para balancear ecuaciones químicas, que consiste en que cada miembro de esta ecuación tenga la misma cantidad de átomos de cada elemento. Y para hacer este equilibrio, o para equilibrar esta ecuación, tenemos que incorporar de manera estratégica coeficientes a los elementos, pero sin alterar los subíndices de este coeficiente atómico. Es decir, yo solo incorporo coeficientes estequiométricos, pero no este número pequeñito que está a la derecha de los elementos. Eso no se toca. Entonces, si miramos este ejemplo, en el que aparece la reacción de formación del amoníaco NH3, que si no me equivoco lo trabajamos en la guía, ¿cierto? Sí. Esta ecuación no estaba balanceada. ¿Cómo se trabajó acá en la guía? Lo hicimos a través de los modelos moleculares, que era esta representación gráfica en la que disponíamos en el centro el elemento que teníamos como con un solo átomo y alrededor los restantes, cada uno con un color distintivo. Entonces, de esa manera nosotros podíamos ver de manera gráfica o evidenciar de manera gráfica que la ecuación estaba o no balanceada, porque tenemos estos dibujitos ahí que lo demuestran. Entonces, en este caso, dice, paso 1, ¿está balanceada esta ecuación? No, dice, porque el número de átomos de nitrógeno e hidrógeno es distinto en ambos lados de la ecuación. En el lado de los reactantes tengo 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Y al otro lado de los productos tenemos solo un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Entonces yo, de manera visual, aquí me puedo dar cuenta que esta ecuación no estaría balanceada. No sé si en la diapositiva siguiente aparecerá el mismo ejemplo o no, pasamos a otro. Sí, es el mismo. ¿Puedes tú hacer avanzar la pantalla o lo hago yo solamente? A ver, inténtalo. No me deja acá. ¿No? Ah, Pero ya. tú puedes, Lo Nicole. tengo que... Ya. Ahí sí, se ve, ¿cierto? Esa es la siguiente, el paso 2 y 3, que está ahí. Dejando de lado un poquito este tema del modelo molecular, que es la representación gráfica, y centrándonos en el método del tanteo, voy a... acá, para que ustedes entiendan bien cómo aplico el método del tanteo. Teníamos esta ecuación. ¿Se ve? ¿Se Sí, ve? sí se ve. Sí, se ve clarito. Ya. Tenemos, miremos solamente lo que está en azul. Sería mi ecuación original. N2 más H2 me da como producto NH, 3. veo acá, NH3, ¿cierto? ¿En qué consiste el método del tanteo? Dijimos en incorporar estratégicamente coeficientes donde yo me dé cuenta que tengo una menor cantidad de átomos de un elemento. Entonces, por ejemplo, si miro nuevamente la ecuación original, me voy a dar cuenta que aquí donde está disminuido la cantidad de átomos en esta original es acá. ¿Se ve? Sí, El nitrógeno. el nitrógeno. El nitrógeno tengo, en el caso tengo los productos solamente uno, yo voy a incorporar estratégicamente este coeficiente, el 2. Pero ¿qué pasa acá? Este coeficiente eleva el nitrógeno a 2
pero también altera el hidrógeno, porque recordemos que yo tengo que multiplicar el coeficiente por el subíndice. Entonces, eso hace que la ecuación original aumente inmediatamente el hidrógeno de los productos. Por esa razón es que yo al hidrógeno, como el hidrógeno de 3 pasó a 6, no se ve, no, eso no se ve, pero pasó a 6, yo voy a incorporar un 3 a mi ecuación balanceada. ¿Para qué? Para yo igualar la cantidad de átomos de cada elemento. Entonces, por ejemplo, acá, la ecuación dice, ajustamos el número de átomos de nitrógeno escribiendo un 2 delante del NH3, lo que habíamos conversado de los productos. Y ahí me doy cuenta que tendría, en el caso del hidrógeno, en los reactantes 2 átomos de hidrógeno y en los productos también, o sea, de nitrógeno, y en los productos también 2 átomos de nitrógeno. En el paso 3, logramos balancear la ecuación, dice que no, el número de átomos de hidrógeno es 6, porque recuerden que multiplicábamos el coeficiente por el subíndice, 2 por 3, en el lado derecho, y 2 en el lado izquierdo. Y escribimos 3 delante del H2, y así quedaría balanceada. Es decir, yo me di cuenta que tenía disminuido en el caso de los productos, tenía disminuido el nitrógeno, le incorporé un 2. Eso hizo que aumentaran la cantidad también de hidrógeno en los productos, entonces yo estratégicamente fui a los reactantes y aumenté la cantidad de hidrógeno de los reactantes, para que de esta forma mi ecuación quedara balanceada. Quizás para algunos va a ser más fácil visualizar esto a través del modelo molecular, o quizás para otro es más fácil hacerlo a través de la ecuación química. Pero eso es en síntesis el método de tanteo. Incorporar estratégicamente coeficientes para igualar la cantidad de átomos de cada elemento, tanto en reactantes como en productos. Veamos donde dice practiquemos. Practiquemos. Veamos otro ejemplo a ver si se nos aclara más. Recuerden que pueden ir planteando sus dudas, niños, en voz alta, porque así puede ser que le resuelva la duda a otro compañero que no se atreve a hablar. Ya, veamos este ejemplo, el caso Fue 1. el caso 1 que trabajamos en la guía, que hablaba de que Gabriel y Ana querían saber qué se produce cuando el gas metano, que es CH4, se quemaba en la cocina. Y ellos investigaron que en toda combustión se liberaba energía térmica, y que esto implicaba una reacción de combustión entre el metano y el oxígeno. Y esto producía, es decir, encontrábamos en los productos dióxido de carbono y agua, que es H2O en estado gaseoso. ¿Y qué teníamos que hacer nosotros? Representar estos modelos moleculares y determinar la proporción en la que se combinaban, planteando nuestra ecuación balanceada. Esta ecuación la teníamos que balancear a través del método de tanteo. Nos mostraban, en el paso 1, tenemos que reconocer cómo ocurre la reacción química, es decir, cuáles son nuestros reactantes, cuáles son nuestros productos y cómo reaccionan. Sabemos cuáles son los reactantes, que tenemos el metano, CH4, y el oxígeno, O2. Y aquí podemos ver el modelo molecular. Por ejemplo, en el caso del metano, disponemos en el centro el átomo de carbono y a su alrededor los 4 átomos de hidrógeno. Y también tenemos en cuenta que los productos son dióxido de carbono y el agua. Si se fijan también aquí en el ejemplo del agua, disponemos en el centro el oxígeno porque es el elemento del cual tenemos un solo átomo. Y alrededor los 2 átomos de hidrógeno. Planteamos nuestra ecuación usando esos modelos moleculares. Y ahí ustedes podían graficar de alguna forma o visualizar de alguna forma si esta ecuación estaba balanceada. Originalmente, esta ecuación, en el paso, pasemos al paso, observábamos que la ecuación no estaba balanceada, porque había una desigualdad. Yo tenía a un lado de la ecuación, tenía un átomo de carbono, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno, en los reactantes. Y en los productos tenía un átomo de carbono, 2 de hidrógeno y 3 de oxígeno. Entonces ahí había una desigualdad. Entonces yo podía decir que esta ecuación no estaba balanceada.
observábamos que la ecuación no estaba balanceada en cuanto a los átomos de hidrógeno y oxígeno, que era esta desigualdad que yo les menciono. En los reactantes teníamos menos oxígeno y en los productos teníamos menos hidrógeno. Entonces, ¿qué debía hacer yo? Hacer un conteo de la cantidad de átomos que teníamos en los reactantes y en los productos. Y ahí si yo solamente me fijo en el modelo molecular, veo un átomo de carbono, que es esta pelotita gris, y los 4 de hidrógeno. Y además en rojo veo los átomos de oxígeno. Y en los productos veo el átomo de carbono, que está en el dióxido de carbono, los 2 átomos de hidrógeno y 3 de oxígeno. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Ustedes me avisan si se ve? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ya. Sí. Hice el conteo general de los átomos y me doy cuenta que no tengo, no hay igualdad entre los elementos. Entonces yo tenía que aumentar donde estuviera disminuido, que sería aquí en el caso del hidrógeno, que tenía 2 átomos. Por eso es que incorporé este coeficiente al H2O. Y eso hizo, al multiplicar el coeficiente por el subíndice del oxígeno, hizo que aumentara el oxígeno en los productos. Entonces voy a los reactantes y aumento el coeficiente del oxígeno en los reactantes. Para que de esta forma me quedara esa ecuación que ustedes ven en el paso 4. Aquí, donde la proporción es igual. CH4 más 2O2, obtengo como producto CO2 más 2H2. Igualando la cantidad de átomos de cada elemento, tanto en productos como en reactantes. Bien. ¿Se entiende la idea del método de tanteo, chicos? Que aquí la idea, ustedes dirán, pero ¿por qué colocó un número 2? ¿O no? ¿De dónde sale el 2? Aquí, como les decía la profesora Andrea, es todo estratégicamente. Ustedes deben ir probando, deben ir tanteando con qué número o con qué coeficiente yo voy a llegar a equilibrar la proporción de mis átomos que tengo en reactante y en producto. ¿Ya? Nos queda otro ejemplo más, que es el caso 2, que también lo vimos en la guía número 7. En el caso 2, trabajábamos con la producción del amoníaco a nivel industrial, que implicaba la reacción entre 2 gases, nitrógeno e hidrógeno. Nos planteaban que si la proporción en que se combinaba el nitrógeno y el hidrógeno es 1:3, teníamos que predecir cuántas moléculas de amoníaco se originaban y representar la reacción con los modelos moleculares, planteando la ecuación balanceada a través de este método de tanteo. Lo primero que teníamos que hacer era predecir cuántas moléculas de amoníaco se producían una vez que se combinaba una molécula de nitrógeno con 3 moléculas de hidrógeno. ¿Podemos avanzar a la...? Sí. Ahí. En la guía no aparecía esta tabla. No recuerdo bien qué parte o cuál eran los datos faltantes, pero ustedes sí tenían que tener claro cuál era el modelo molecular, tanto de reactantes como productos, y el nombre o fórmula de cada uno. Entonces observamos en los reactantes los 2 átomos de nitrógeno y los 2 átomos de hidrógeno, y en el amoníaco de manera central el átomo de nitrógeno y dispuesto a su alrededor los 3 átomos de hidrógeno. Entonces planteamos la ecuación usando estos modelos moleculares, que fue el ejemplo que les mostré anteriormente. Entonces aquí, si considero la proporción en la que se combinan, aquí me doy cuenta que podríamos balancear esta ecuación, o que esta ecuación estaría balanceada. ¿Por qué? Originalmente tengo 2 átomos de nitrógeno en los reactantes y 2 átomos de hidrógeno en los reactantes también. Estoy mirando solamente el modelo molecular. Y en los productos tengo 3 de hidrógeno, es decir, tengo más, y tengo solo 1 de nitrógeno. En este caso tengo menos en los productos. Entonces, aquí se van a producir, si bajo a la respuesta 3 para explicarle el... Ahí.
se producen 2 moléculas de amoníaco y aquí vamos a tener que balancear la ecuación incorporando en el caso del producto, un 2, este coeficiente 2, al NH3, para que así el nitrógeno, que antes era 1, pase a 2. Y eso va a aumentar el hidrógeno, que ahora se va a convertir en 6. Voy a tener 6 átomos de hidrógeno en los productos. Entonces, aquí en los reactantes voy a tener que incorporar 3. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo 3 moléculas de nitrógeno. Y aquí, 2 por 3, en el caso del hidrógeno me da 6. Tengo 6 de hidrógeno en los productos y también tengo 6 de hidrógeno en los reactantes, igualando. En el caso del nitrógeno tengo 2 átomos de nitrógeno en los reactantes y también tengo 2 átomos de nitrógeno en los productos. Todo consiste en que ustedes hagan primero el análisis inicial del conteo de átomos de reactantes y productos y después hagan incorporen este coeficiente de manera estratégica para igualar la cantidad de átomos. Y ahí estaríamos aplicando el método del tanteo. Súper. Dudas, inquietudes, ¿qué se entendió, qué no se entendió? A ver, ¿quién podría decirme lo que logró entender del método de tanteo? Que busca igualar como en la cuestión, la ley de la masa, busca igualar ¿Ya? la cantidad de reactantes con el producto y uno va tanteando, corriendo de a poquito. Perfecto. Bien, Vicente, muy bien. Entonces, como dijo el compañero, el método de tanteo yo voy probando de a poco, o sea, partiendo desde el 2, qué coeficiente me va a permitir que al multiplicarlo por el subíndice me dé la misma cantidad de átomos, tanto en reactantes como en productos, ¿ya? Es el método de tanteo, básicamente. Existe otro método que es más mecánico, que se llama método algebraico, ¿ya? El método algebraico también se rige por la ley de la conservación de la masa y lo que va a hacer es que yo voy a utilizar aquí conceptos algebraicos, ¿ya? Voy a utilizar una ecuación algebraica para poder calcular cuál es el número que yo voy a tener que colocar como coeficiente delante de mi fórmula química, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la reacción del etanol. El etanol es un compuesto, ¿ya? Si ustedes se fijan acá en la fórmula química, el etanol no tiene solamente un elemento. ¿Están viendo acá o no? La pantalla donde dice etanol. ¿Cuáles son los elementos químicos que están componiendo el etanol? Carbono, ¿Ya? Perfecto. hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Carbono, hidrógeno y oxígeno entonces están componiendo el etanol y si ustedes se fijan en el subíndice tengo 2 carbonos, 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Recuerden que cuando no hay ningún numerito en el subíndice es un 1 imaginario. Lo mismo cuando no hay ningún número delante del compuesto, en el número grande, el coeficiente estequiométrico, también es un 1 imaginario, ¿ya? Entonces, la reacción de combustión del etanol. ¿Qué sucede acá? Cuando recuerden que cuando vimos en la unidad de las reacciones de combustión, ¿cuál era el componente químico principal que hacía que se produjera una combustión? ¿Qué era necesario para que se generara una combustión? ¿Qué elemento químico? Oxígeno. Hacía arder. Bien, Vicente. No, ¿quién fue? Pablo Beltrán. Sí. Bien, Pablo. El oxígeno es el elemento químico principal para que se produzca una combustión. Por eso es que cuando ustedes, por ejemplo, quieren prender una fogata o están prendiendo el carbón para el asado, ¿cierto? Tienen que tirar aire, soplar y prende más rápido porque se le está incorporando o añadiendo oxígeno a esta reacción química.
Y al añadirle oxígeno, que es el componente principal de la combustión, esto va a prender. Entonces, estamos hablando de la combustión del etanol. Vamos a tener que mezclar entonces, veámoslo aquí en la ecuación química que tenemos como ejemplo, el etanol, C2H6O, signo más, me está diciendo, reacciona con oxígeno, ¿ya? Para formar, recuerden que en una reacción de combustión íbamos a tener generalmente la liberación de CO2, de gases, y puede ser también vapor de agua. Entonces, en la combustión del etanol, vamos a ver que se va a liberar dióxido de carbono, CO2, más agua. Esos serían los productos de esta reacción de combustión del etanol. Entonces, ¿cómo voy a saber si esta ecuación está balanceada o no? Como lo explicó también la profesora Andrea en el ejemplo del método de tanteo, yo lo primero que tengo que hacer es verificar, plantear, escribir, para que así vean gráficamente qué cantidad tengo de cada elemento químico. En este caso, voy a ver primero que todo el compuesto que tengo acá, el primer compuesto en los reactantes que tengo, el etanol. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? 2. Escribo en mi hojita 2C, porque sé el símbolo químico del carbono. Tengo 2 carbonos. 6 hidrógenos. Y en total, en los productos, tengo 3 oxígenos. Por eso tenemos aquí el 3O. Porque tengo un oxígeno del etanol más 2 del oxígeno que me permitió la reacción de combustión. ¿Sí? El primer Sí. paso para determinar si está balanceado. Ahora me voy a los productos. Las flechitas, ¿cierto? Y voy viendo cuánto tengo de cada cosa en los productos. En los productos de carbono tengo solamente un átomo de carbono. De hidrógeno tengo 2. Y de oxígeno tengo 3. 3. Y comparo. ¿Tengo la misma cantidad de elementos químicos en productos que en reactantes? No. No, ¿cierto? Entonces mi ecuación no está balanceada. Ya, teniendo claro eso, debemos ajustarla entonces, debemos buscar la manera. Si lo hubiésemos hecho por método de tanteo, hubiésemos ido buscando cuál sería el coeficiente, así tanteando al azar, cuál sería el coeficiente que necesito. Porque recuerden que el subíndice nunca se cambia. El numerito chiquitito al lado derecho, al pie del elemento, del símbolo químico, nunca se va a modificar. Lo que yo puedo modificar es el coeficiente estequiométrico grande que va adelante. Entonces, en el método algebraico, una vez que yo tengo claro que no está equilibrada mi ecuación, el primer paso es que le voy a añadir una letra a cada fórmula o a cada compuesto que tengo en mi ecuación. Fíjense cómo lo tenemos escrito acá en el ejemplo. Paso 2 estamos viendo. Paso 2. Tenemos en el etanol, que es mi primer compuesto, voy a colocar una letra A, lo que está en rojo, ¿ya? En el siguiente compuesto que tengo los reactantes, que sería el oxígeno, voy a colocar otra letra más, que en este caso va a ser la B. Sigo hacia los productos. El siguiente compuesto que tengo es el CO2. Le voy a colocar también delante otra letra. Sumado a el siguiente compuesto que tengo, que es agua, también le voy a colocar una letra. ¿Ya? Hasta ahí vamos súper bien. ¿Estamos claros lo que hay que hacer? ¿Quién me puede repetir cuáles son los 2 primeros pasos del método algebraico? Reconocer si la ecuación está igualada. Perfecto. Y luego, después a cada cada compuesto. compuesto ubicarle una letra al principio. Perfecto. Bien, Vicente. Ya, entonces, esos son los 2 primeros pasos. Identifico si mi ecuación está en equilibrio o no. Y paso siguiente, a cada fórmula o a cada compuesto que tengo acá, le voy a asignar una letra adelante. Paso 3. Vamos a escribir las ecuaciones, dice acá.
Para ello anotamos cada elemento presente y el número de átomos que participan. ¿Qué quiere decir esto? Escribimos las ecuaciones. Que para cada elemento químico que yo tengo en mi ecuación, voy a escribir una ecuación algebraica. ¿Ya? Por ejemplo, para el carbono, ¿ustedes recuerdan cómo se escribe una ecuación química o no? O sea, perdón, una ecuación algebraica, matemática. No. ¿No? Olvido. La ecuación, cuando ustedes hablan de una ecuación algebraica, van a tener un signo igual y en ambos lados del signo igual van a necesitar descubrir el valor de una incógnita, ¿ya? Un valor incógnito, que ustedes no saben, por ejemplo, x. X es igual a tanto. Ustedes necesitan descubrir cuál es el valor de ese elemento incógnito y para eso van a separar los números que tengan a través de un signo igual. ¿Ya? Vamos viendo acá. Esto es un paso súper mecánico y sencillo que yo estoy segura que no les va a costar nada poder seguirlo. La primera ecuación que tengo es la del carbono. En el carbono de los reactantes. Mi primera ecuación dice, ¿cuánto carbono tengo en la letra A? 2. 2. En lugar de colocar la flecha, como lo tengo que representar de manera algebraica, y les dije que lo que separa una ecuación algebraica es un signo igual, por lo tanto, en lugar de colocar la flechita, voy a colocar el signo igual, y voy a ver cuánto carbono tengo en los productos. ¿Cuánto carbono tengo en los productos? 1 de carbono. 1 de carbono. Entonces, por lo tanto, como yo tengo acá, donde está el carbono, yo coloqué o designé mi letra C, voy a decir que de carbono tengo 1C. ¿Sí? Sí. Bien, esa es la ecuación 1. Luego tengo que hacer una ecuación para mi siguiente elemento químico, que en este caso sería el hidrógeno. El hidrógeno, en el lado de los reactantes, ¿cuánto hidrógeno tengo en el primer compuesto, en el compuesto A? ¿Cuánto hidrógeno tengo? 6. Por lo tanto, en mi ecuación algebraica voy a escribir que tengo 6A. Escribo el signo igual y veo al otro lado de la ecuación en los productos. ¿Cuánto hidrógeno tengo en los productos? 2. 2. Entonces voy a colocar 2D. ¿Ya? Porque en D es donde yo tengo hidrógeno y tengo dos átomos. Y ahí tengo planteada mi ecuación algebraica para el hidrógeno. Ahora, la ecuación algebraica para el oxígeno, que es el siguiente elemento químico que yo tengo. En este caso tengo oxígeno en A, en B, tengo oxígeno en C y en D. O sea, tengo en todas las partes de la ecuación tengo oxígeno, por lo tanto, voy a escribir acá. En A, ¿cuánto oxígeno tengo? En A, ¿cuánto oxígeno tengo? Un átomo. Muy bien. En B, ¿cuánto oxígeno tengo? 2. 2. Súper bien. Escribo el signo igual, que es el que está indicándome que esto es una ecuación algebraica. ¿Cuánto oxígeno tengo en C? 2. 2. 2. ¿Y en D? 1. 2. Perdón, 1. Sorry. 1. Muy bien, porque el 2 es del hidrógeno. 1. Y escribo 1D. Y aquí ya tengo planteadas mis tres ecuaciones por cada elemento que tengo en esta ecuación química. Ya. Hasta ahí estamos súper claros. ¿Sí? ¿Alguna duda de acá? De esta parte. El plantear la ecuación algebraica es la clave del método algebraico. ¿Ya? Tiene que estar bien entendido esto. ¿Dudas? ¿Porqués? Los porqués. ¿Qué no entienden de acá? A ver. Profesora,
Hugo, Sobre este tema se pueden encontrar más videos en YouTube para aclarar más también sobre estas ecuaciones. ¿me pregunta o me cuenta que encontró videos? No, le estoy preguntando. La verdad es que yo no he buscado, pero podrían haber, no lo sé. Voy a buscar en Julio, profe. A ver si pillo. Es que igual a Ah, veces busco en ecuaciones y me queda mucho más claro. ya. Sí, bien, es un método alternativo. Cuando yo estaba en la enseñanza media también me ayudaba harto con material extra. Pero es Vale, importante que aprovechen de hacer sus consultas ahora, acá también, que aprovechen la instancia. que vengo Yo tengo recién una entrando. duda. ¿Sí? ¿Quién? Yo tengo una duda. Profesora, consulta. Taina. ¿Qué pasa Taina. en el caso de que no hubiera la ecuación D? Por ejemplo, tengo A, B, C, pero no tengo la D. Ya, perfecto. Que me Aquí en fijé este que caso se agregó la D, aquí en este caso solamente porque sí tenía un compuesto más. Solamente por eso, si no mi ecuación hubiese quedado A, B y C nomás. La ya. cantidad, siempre en una ecuación química vamos a llegar podemos llegar hasta E, hasta un A, B, C, D, E, pero la cantidad de letras que yo coloque va a depender de la cantidad de compuestos que tenga. Y en este caso colocamos hasta la D porque habían cuatro compuestos, pero si no hubiese habido un D, se coloca A, B, C nomás, ¿ya? Ya. Ya. Sigamos a ver si es que a medida que vamos avanzando, vamos aclarando más dudas. Para poder resolver estas ecuaciones, yo obtuve 3 ecuaciones, ¿cierto? 3 ecuaciones. ¿Por qué 3 ecuaciones? Porque son solamente 3 los elementos químicos que tengo en total interactuando en esta ecuación química. Si ustedes se fijan, tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ven algún otro elemento químico más aparte de esos 3? No. No, ¿cierto? Solamente tengo carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, yo voy a escribir una ecuación por cada elemento que tenga. Si tuviera otro elemento químico más interactuando en esto, ahí tendría que agregar 4 ecuaciones químicas. Si tuviera solamente 2, serían 2 ecuaciones químicas, ¿ya? La cantidad de ecuaciones químicas va a depender de cuántos son los elementos diferentes que están aquí presentes en la ecuación. Entonces, ahora voy a resolver cada ecuación que planteé, asignándole el valor 1 a la letra A. ¿Ya? Siempre lo vamos a hacer así. A la letra A le vamos a dar el valor 1 para poder resolver de alguna manera mi ecuación. Entonces, si yo a la letra A le doy el valor 1, tenía esta ecuación, ¿cierto? Tenía esta ecuación química. 2A era igual a 1C. ¿Sí? Como ustedes lo pudieron ver acá. La ecuación 1, que era la cantidad de carbono que yo tengo, ¿cierto? Me quedó planteada de esta manera. 2A es igual a 1C. Esa es mi ecuación 1. Y ahora para resolverla dijimos que yo le iba a asignar el valor 1, le iba a asignar 1 a A. Por lo tanto, si reemplazo, porque así se va a resolver las ecuaciones, reemplazando los valores de las letras, ¿ya? Si le doy el valor 1 a A, voy a tener 2 por 1, porque este 2A me está indicando que el 2 se está multiplicando con A, ¿ya? Es una multiplicación lo que hay acá. Entonces, A va a tener el valor 1 y voy a decir 2 por 1, ¿cuánto es? 2. 2 por 1 es 2. Sí. Y inmediatamente mi ecuación queda resuelta porque me está diciendo que C es igual a 2.
porque este 1 por C es C, ¿cierto? Todo número multiplicado por 1 es igual al número que estoy multiplicando. Exacto. Entonces, tengo ya el valor de dos letras incógnitas que tenía. Tengo el valor de A, porque le designamos a A que tenía el valor 1, y ahora, a través de esta ecuación algebraica, obtuve el valor de C. Vamos con la ecuación 2. Mi ecuación 2, que yo planteé acá arriba, era la del hidrógeno, para saber la cantidad de hidrógeno. Y me había quedado 6A es igual a 2D, ¿cierto? 6A es igual a 2D. Vamos a ver acá la ecuación 2. 6A es igual a 2D. Dijimos que A valía ¿cuánto? 1. 1. Por lo tanto, reemplazo acá. 6 por 1 es igual a 2D. D, aún yo no sé cuánto vale D, ¿verdad? Para que vayan entendiendo más fácil, es importante que ustedes vayan escribiendo, ¿ya? Porque al escribir se procesa en nuestro cerebro las cosas más fácil. Entonces es importante que ustedes vayan tomando apuntes de lo que yo les voy mostrando aquí en la diapositiva. Vamos en la ecuación 2, por lo tanto sería bueno que ustedes escribieran la ecuación 2 en el cuaderno. 6A es igual a 2D, donde ya sabemos que A vale 1, reemplacé el valor acá abajo, me quedó 6 por 1, es igual a 2D, 2D aún no sé cuánto vale, D no sé, entonces me queda que 6 es igual a 2D. Hasta aquí vamos en la ecuación. Para resolver la ecuación algebraica, siempre lo que tengo a un lado del signo igual, que se está multiplicando, al otro lado va a pasar dividiendo, porque yo tengo que despejar esta ecuación. Yo tengo que dejar la incógnita, que en este caso la letra que yo no sé cuánto vale, que es mi incógnita, es la D. Yo tengo que dejarla solita, aislarla al otro lado del signo igual para poder llegar a un valor. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Sí. Eso es álgebra. Ya. Entonces, tenemos que, si este 2 que está multiplicándose con la D estaba multiplicándose al otro lado del signo igual, voy a pasar dividiendo. ¿Vale? Ya, entonces, tengo el 6 a un lado del signo igual y el 2D al otro lado. Para aislar la D, para dejarla solita y poder despejar la incógnita, este 2 que estaba multiplicando se va a pasar a dividir y me va a quedar 6 dividido 2. Y ese 6 dividido 2 es igual a 3. Y aquí resolví mi ecuación algebraica y obtuve el valor de D. D es igual a 3. ¿Ya? Vamos con la ecuación número 3. La ecuación número 3 era la ecuación para descubrir cuánto, o sea, para equilibrar el oxígeno, ¿cierto? Y me quedó A más 2B es igual a 2C más D, o 1D. Que el 1 siempre es como imaginario o no influye, no varía la cantidad, ¿cierto? Se va a mantener igual. Entonces resuelvo mi ecuación 3. En las dos ecuaciones anteriores obtuvimos, tenemos el valor de A, tenemos el valor de D y tenemos el valor de C. Recuerden, en la primera ecuación dijimos que C valía 2, en la segunda ecuación dijimos que D valía 3 y a la letra A le asignamos el valor de 1. Entonces aquí yo solamente voy a reemplazar el valor de las letras en la ecuación 3, que es esta. Esta es mi ecuación algebraica que tengo en la ecuación 3 y reemplazo. A, ¿cuánto valía? 1. 1, reemplazo acá abajo 1. Más, ¿cierto? B, ¿cuánto vale? 3. B aún no lo sé. No, aún no lo sé, porque lo vamos a descubrir en esta ecuación. Me equivoqué. Tenemos, recuerden, tenemos el valor de A, de D
y de C, solamente. Entonces, B aún no sé cuánto vale, por lo tanto, bajo la letra, la mantengo. Es igual a 2 por C, ¿cuánto valía? Valía 2, ¿por qué? Porque lo descubrí en la ecuación 1, acá. C vale 2, reemplazo. Y D, en la ecuación 2, descubrí que vale 3. Y aquí voy resolviendo y despejando. 1 por 1, 1, más 2b, aún está en mi incógnita, la sigo manteniendo con letra, es igual 2 por 2, 4, más 3 por 1, 3. Sumo y resto. Ahora, a este lado del signo igual, 4 más 3, 7. 4 más 3 son 7. Y a este lado acá de la ecuación, este 1, para yo poder descubrir el valor de mi incógnita, siempre tengo que dejarla solita, aislarla, al otro lado del signo igual. Entonces este 1 que me está molestando acá, que está sobrándome, si está sumando, al otro lado del signo igual va a pasar restando. En una ecuación algebraica siempre ocurre la operación opuesta cuando la traslado del lado del signo igual. Si está multiplicando, al otro lado va a pasar dividiendo. Si aquí está dividiendo, al otro lado va a pasar multiplicando. ¿Ya? Entonces este 1, que me está molestando aquí al lado de la incógnita, lo voy a pasar restando acá al otro lado de la ecuación, porque aquí estaba sumando. Entonces me va a quedar 7 menos 1 es igual a 6. ¿Sí? Y tengo que dejar la b sola, porque esa es mi incógnita. Y aquí la b se está multiplicando por 2. Entonces tengo que pasar el 2 que está multiplicándose al otro lado de la ecuación dividiendo. Y me va a quedar 6 dividido 2. Y por lo tanto obtengo que b es igual a 3. ¿Ya? Entonces, aquí yo ya obtuve el valor de cada letra. Obtuve que A es 1, ya lo teníamos. Obtuve ahora que B es igual a 3. Tengo que C es igual a 2 y D es igual a 3. Y ahora, el último paso es reemplazar los valores por las letras y comprobar si la ecuación está o no balanceada. ¿Ya? Entonces recordemos que al inicio de nuestra ecuación, el primer paso del método algebraico, el primer paso era ver si estaba balanceado o no, ¿cierto? Ver las cantidades que tengo de cada átomo. El paso 2, asignar una letra a cada compuesto. A, B, C y D. Entonces esta era mi ecuación planteada con las letras y ahora voy a reemplazar los valores de las letras. Por lo tanto, en la primera fórmula que tenía acá del etanol, tenía la letra A. ¿Cuánto vale A? 1. Por lo tanto, aquí hay un 1 imaginario. Más, al siguiente compuesto le había colocado la letra B. ¿Cuánto vale B? 3. 3. Reemplazo. El signo, aquí tenemos ahora la flecha. El siguiente componente le había colocado la letra C. ¿Cuánto vale C? 2. 2. El siguiente compuesto le había colocado la letra D. ¿Y cuánto es lo que vale la letra D? 3. 3. Y coloco el 3 ahí. Entonces ahora veo si mi ecuación está balanceada, viendo cuánto tengo de cada elemento. En los reactantes, ¿cuánto carbono tengo? 2. 2. Súper bien. ¿Cuánto hidrógeno tengo en los reactantes? 6. 6. 3. 6. Oxígeno, ¿cuánto tengo en total en los reactantes? 1. 7. 7. Muy bien. ¿Por qué 7? Porque ahí está la multiplicación del 2 por el 3, que me da 6 de oxígeno, más el de allá me da 1. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y ahora veo al otro lado de la ecuación en los productos. ¿Cuánto carbono tengo? 2. 2, ¿cierto? Porque este 2 rojito está multiplicando con el 1 imaginario que tengo al pie del carbono.
¿Cuánto oxígeno tengo? 4. 4 acá y más los de acá. 7. 3 por 1, 3, porque el 1 imaginario de aquí. 4 más 3 son 7. 7. ¿Cuánto oxígeno tenía en los reactantes? 7. 7. ¿Cuánto oxígeno tengo en los productos? 7. 7. ¿Está balanceada la ecuación? Sí. Sí, está balanceada. Ya. Ese es el método algebraico. Practiquemos entonces. Nico, Dice, tengo una ¿sí? pequeña duda. Cuénteme, Paula. ¿El valor de A, uno se lo da o siempre tenemos que empezar con el 1? Siempre vamos a comenzar con 1, ¿ya? A la letra A. Gracias. Siempre le vamos a asignar el valor de 1 para poder iniciar para ir comprobando ya nuestro balance. Ya, gracias. Ya. Entonces veamos este caso que dice, muchos incendios ocurren debido a la explosión de los balones de gas licuado que manejamos en nuestras casas. El gas licuado es una mezcla de butano, su fórmula es C4H10, y propano. Se mezclan esos dos gases. C3H8. La combustión completa de cualquiera de estos hidrocarburos produce dióxido de carbono, CO2, y H2O. Y por supuesto, gran cantidad de calor. Escribe la ecuación balanceada para la combustión del propano. Paso 1. Debemos escribir la ecuación balanceada de la combustión del propano. Fórmula del propano, C3H8. Organicemos la información en una tabla, en un cuadro, para que nos sea más sencillo ir identificándola. ¿Cuáles son los reactantes que tengo? Tengo el propano, que si estamos hablando de combustión del propano, sí o sí va a estar el oxígeno, por lo tanto, en mis reactantes voy a tener oxígeno. Como producto de esto, voy a tener dióxido de carbono y agua. Hay un micrófono que suena a esa interferencia, así que pudieran apagar sus micrófonos, por favor. No sé quién será. Vicente hace problemas. Sí. Ah, ya. Ahí, cuando quiera opinar, Vicente, vuélvelo a encender. Pero mientras no se escuchaba como un ruido. Ya. Entonces, tenemos acá en los productos el dióxido de carbono, ¿cierto? Que es el CO2 y el agua. Tengo clarísimo ya identificado que en mi tablita cuáles son mis reactantes y cuáles son mis productos. Traten de siempre ir escribiendo, anotando cuáles son los productos y cuáles son los elementos químicos que están en esta ecuación. Si planteo la ecuación química me quedaría de esta manera. C3H8 más O2, flechita, ¿cierto? Produce CO2 más agua. Aún yo no sé cuáles son los coeficientes estequiométricos, no sé cuál es la cantidad de compuestos que tengo de cada uno, solamente planteo o organizo en una ecuación química lo que tengo, las fórmulas que tengo reactante y producto. Ahora hago el conteo que tengo de cada átomo, ¿cierto? Recuerden que ese era el primer paso del método algebraico. Ver qué cantidad de átomos tengo de cada elemento. De carbono tengo 3. De hidrógeno, 8. De oxígeno, 2. En los productos de carbono tengo 1. De hidrógeno tengo 2. Y de oxígeno tengo 3, porque el 2 del CO2 y el 1 del agua. Chuta, está súper desbalanceada, ¿cierto? No tengo la misma cantidad. ¿Qué voy a hacer entonces? Paso 2. ¿Cuál era el paso 2 del método algebraico? A ver. Colocar Una letra. Colocar una letra delante de cada fórmula. Súper bien. Entonces le asigno A, B, C y D. ¿Ya? Recuerden que la cantidad de letras va a ser de acuerdo a la cantidad de compuestos que tenga. Entonces le asigno la letra A al primer compuesto, que era el propano. Le asigno la letra B al siguiente, que es el oxígeno.
Le asigno la C al siguiente, que es el CO2, dióxido de carbono, y la D al agua. ¿Cuál era el paso 3? Paso 3. Escribir la ecuación para cada elemento químico que tengo aquí. La ecuación algebraica para cada elemento químico que tengo. Entonces, mi primera ecuación química, mi primera ecuación algebraica que voy a escribir es para el carbono. ¿Ya? ¿Cuánto carbono tengo en la fórmula A, en el compuesto A? ¿Cuánto carbono tengo? 3. 3. Por lo tanto, en A tengo 3. Voy a escribir 3A. Eso es igual. ¿Cuánto carbono tengo en el C. siguiente compuesto? Que sería C. Después vuelvo a tener carbono solo en C, ¿viste? ¿Cuánto carbono tengo acá? 1. Solo 1. Entonces voy a escribir 1C. Recuerden, escribimos una ecuación algebraica para cada elemento químico. Entonces estamos escribiendo la ecuación algebraica para el carbono primero. Vamos con el siguiente elemento, que sería el hidrógeno. Sería mi ecuación algebraica 2. En A, ¿cuánto hidrógeno tengo en A? 8. 8. Por lo tanto escribo 8A es igual. Después, ¿dónde vuelvo a tener hidrógeno? En la D. En la letra D. ¿Y cuánto tengo de hidrógeno en D? 2. 2. Tengo 2 átomos, por lo tanto voy a escribir un 2D. Y ahí tendría mi ecuación algebraica para el hidrógeno. Ecuación 3, que sería para el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tengo? ¿Dónde tengo oxígeno en los reactantes? Aquí en B solamente. En A no tengo. Por lo tanto voy a escribir la cantidad que tengo de oxígeno en B, que sería 2B. ¿Sí? Es igual. ¿Dónde vuelvo a tener oxígeno? En C. En C. ¿Y cuánto oxígeno tengo en C? 2. 2. Por lo tanto voy a escribir 2C. Después, ¿dónde más tengo oxígeno? En D. En D. Entonces voy a 1. escribir 1D. Y ahí tengo lista la ecuación algebraica de este método algebraico para cada elemento químico que tengo. Siguiente. Resolver entonces cada ecuación algebraica que me planteé, y el primer paso para poder empezar a resolverla era dándole el valor 1 a A. ¿Ya? Asignamos a A el valor 1 y vamos reemplazando en la ecuación. De la ecuación 1 dice obtenemos el coeficiente 3A. Ya vamos a resolver esto nosotros. Esto es actividad para hacerla ahora mismo. Son las 11:18. Tenemos 5 minutos para resolverla. Para resolver la ecuación algebraica. Hágalo en su cuaderno y le voy a pedir después la palabra a alguien que se atreva a mostrarme cómo resolvió la ecuación algebraica. Recuerden, estas son nuestras ecuaciones algebraicas. La ecuación 1, resolvamos la ecuación 1. Tengo 3A es igual a 1C. ¿Cierto? ¿Se ve? Ya, eso es lo que tengo en la ecuación 1. Y dijimos que le vamos a dar el valor 1 a A. Por lo tanto, voy a reemplazar 3 por 1. Vayan haciéndolo ustedes en su cuaderno. Aquí reemplacé el valor de A, ¿cierto? Y le puse un 1. Dije 3 por 1 me va a dar 3. Y aquí mi incógnita en este caso es C. Yo no sé cuánto vale.
pero cuando resuelvo la ecuación 1, voy a saber que C vale 3. Entonces ya tenemos dos letras de nuestra ecuación descubiertas. Tenemos que A vale 1 y tenemos que C vale 3. ¿Quién se anima a hacer la siguiente ecuación, la 2, para el hidrógeno? Yo, Vicente, ya. Hágale su cuaderno y después nos muestra la pantalla. ya. Listo. Ya, Vicente, a ver, ¿cómo te quedó? Acerca un poco más el cuaderno a la pantalla. Ahí se ve bien. 8A, perfecto. Súper bien. La tía Pauli nos va a anotar a Vicente Fuentes de la Rayanera, ¿o no? Para que se gane una décima. Ya van 2 décimas, Vicente, súper bien. Coincide con lo que hizo Vicente. Bien. Esto es lo que hice yo aquí en mi pizarrita. ¿Qué es lo que hice? Mi ecuación decía 8A es igual a 2D, ¿cierto? Esa es la ecuación para descubrir, para ver cuánto hidrógeno tengo. Reemplazo los valores que ya sé, que A es 1, ¿cierto? Pero aún no sé cuánto vale D, entonces esa va a ser mi incógnita. Y recuerden, cuando estamos resolviendo una ecuación algebraica, la letra incógnita es la que hay que dejar aislada a un lado del signo igual. Por lo tanto, tengo que despejarla completamente y dejar solamente la letra. Aquí está multiplicándose el 2 con la D, por lo tanto, si está multiplicándose, al otro lado va a pasar dividiendo. Y me va a quedar 8 dividido 2, que era el 2 que estaba acá, y D, por lo tanto, va a valer 4. Ya tengo descubierto cuánto vale A, que valía 1, que era el valor que le asignamos. Descubrimos cuánto valía C, que C valía 3. Y ahora sé cuánto vale D, 4. que es 4. ¿Ya? Nos queda la tercera ecuación. ¿Quién va a ser el valiente o la valiente? A ver, una mujer, una representante de las mujeres. Profesora, listo. ¿Quién lo tiene listo? Vicente, Cristóbal, ¿quién? ¿Quién habló? No fui yo. Cristóbal. Ya. ¿Ninguna niña se animó? Yo se la digo, pero así con palabras no, porque no tengo cuaderno. Ah, ya, la Yanina. Cristóbal, le vamos a ceder en esta oportunidad a Yanina la palabra, ¿ya? Ya, mira, Yanina, tú me vas a ir a mí indicando que escriba en la pizarra, ¿ya? Ya, yo voy a... ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hiciste tú en tu cuaderno? A ver. Ya, primero escribimos la ecuación así como estaba, la ecuación 3. Perfecto. Que sería 2b es igual... Tú me la vas dictando, 2C más ¿ya? 1B. 1b, ya. Así. ¿Está correcto? Sí, Ya. ¿Qué ya. hago ahora? Como 2, o sea, C equivalía a 3, 2 por 3, 6. O sea, bajamos el primero, ¿Ya? El primero queda 2b, ¿cierto? Lo bajo tal cual. ¿sí? ¿Ya? Después, Y después escribimos 6.
porque C equivalía a 3 y 2 por 3, 6. Ya. Más Y el 1D, ¿cuánto valía D? 4. 4. Ah, ya. Ahí. Entonces, 2 por 3 me dijiste 6, más, Cuatro. así, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Ya, y Ya. abajo ¿Qué hago ahora? 6 más 4, 10. Ya. 6 más 4, 10. Y como en el D tenemos que traspasar, el 2 tenemos que traspasarlo al otro, lo pasamos dividiendo, y 10 dividido 2, Perfecto. 5. 10 dividido 2 es 5. Entonces, ¿cuál fue el valor que me dio de B? 5. 5. Súper bien, Yanina. Muy bien, muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Excelente. Entonces, tenemos ya resuelto. Tenemos el valor de A, que era 1. Tenemos el valor de B ahora, que es 5. Tenemos el valor de C, que era 3. Y tenemos el valor de D, que es 4. ¿Qué hago ahora? Una vez que resolví mis ecuaciones algebraicas, voy a ir a reemplazar entonces los valores en mis letras, en las fórmulas, ¿sí o no? Y teníamos acá que le habíamos asignado A, aquí vale 1, ¿cierto? Aquí teníamos B, que vale 5, aquí teníamos C, que vale 3, y aquí teníamos D, que vale 4. Contemos cuánto tenemos de cada elemento para ver si está balanceada. De carbono, tenemos 3 carbonos. E hidrógeno, tenemos 8, los reactantes estamos viendo. De hidrógeno, 8. De oxígeno, 5 por 2, 10. Tengo 10 oxígenos en los reactantes. Vamos a ver ahora los productos. Carbono, ¿cuánto tengo? 3 por 1, 3 carbonos. 3, ¿tengo más carbono? No tengo más carbono. Oxígenos, 3 por 2, 6. 6. Acá tengo más oxígeno, que sería 4 por 1, 4. 6 más 4, 10. 10. Tengo 10 oxígenos. Ahora los hidrógenos. Acá no tengo, paso al tiro al agua. Hidrógeno, tengo 2 por 4, 8. Y tengo 8 oxígenos. ¿Me quedó balanceada la ecuación? Sí. Nos quedó balanceada la ecuación. Eso es todo el método algebraico. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Ya, súper bien. La guía que vamos a realizar es súper sencilla. A ver si es que voy a compartirla porque no se está viendo. Vamos a revisar la guía antes de finalizar. ¿Se ve la pantalla o no? ¿Se ve la guía? Sí, se ve. Ya. Entonces, esta es nuestra guía número 8. Dice, fecha de recepción, hoy día, martes 20, antes de las 12 de la noche, 23:59. Al finalizar su trabajo, deben enviarlo al correo que le corresponde a cada curso. Es importante que lo envíen a estos correos, niños, no me sigan enviando los trabajos al profesor a Nicole Ciencia, porque ese ya no lo estoy revisando. Todas las dudas o consultas también las pueden hacer ahí. Importante ¿No escribir sale su el nombre. curso, Rauli? ¿El Rauli a qué correo lo mandamos? Primero Raulí, es 1, Raulí. Se los confirmo inmediatamente. Envío las disculpas pertinentes por no haber integrado a Raulí.
Es 1raulí.química@gmail.com. ¿Ya? Ese es para Raulí. Gracias para la persona que se dio cuenta. Ahí está. ¿Ya? Para cada curso. Para resolver esta guía van a utilizar la clase de balance de ecuaciones que vimos ahora, ¿cierto? Aquí les colocamos un ejemplo para aplicar lo aprendido, que es el ejemplo del metano y el oxígeno. Con cada paso del método algebraico. Y finalmente se les pide que hagan 3 ejercicios, que son estos de acá. Y se les solicita que la letra A, que es la formación del óxido de magnesio, que es la primera ecuación, la resuelvan con el método algebraico, y las 2 siguientes queda a elección de ustedes. Si quieren pueden resolver las 3 con el método algebraico, si quieren pueden resolver la B con el método de tanteo y la C con el algebraico otra vez, o las B y la C con el método de tanteo. Ustedes escogen, pero la A sí o sí con el método algebraico, especificado cada paso. ¿Ya? Lo mismo en B y en C, tienen que especificar cada pasito, cómo fueron desarrollando el balance de la ecuación, como se les explicó en la clase y como lo hicieron en la guía número 7. Dudas, comentarios, preguntas, inquietudes, reclamos, sugerencias. ¿Ya? ¿Quedamos claros entonces? Sí, Dio este método algebraico, entonces la letra A sí o sí con el método algebraico, B y C queda a elección de ustedes con el método que lo van a resolver. yo encuentro que el método algebraico es como más eficaz porque te lo deja todo ordenadito. Sí, yo les dije, ¿se acuerdan que les dije al inicio de la explicación que es más mecánico porque lleva los pasos más claritos y ustedes pueden ir viendo al escribir cada paso y así no se van a perder? Entonces, si quieren, pueden hacer los 3 ejercicios con el método algebraico, ¿ya? Bien, entonces vamos a finalizar nuestra clase por hoy día. Les agradezco a todos su presencia, agradecemos a la profesora Paulina Ollarse, y a la profesora Andrea Seguel y a la profesora Taina que estaban presentes. Y les deseo un buen día, niños, que resuelvan su guía, que no se les haga difícil, porque la verdad no está nada complicada. Y espero sus correos, ¿ya? Que tengan buen día. Chao, profe, cuídese. Hasta luego. Gracias, chao. Chao, chao. Chao, chao.